Estamos desde acá, desde los estudios de Salem TV, su canal 57.9. Y para nosotros es un privilegio poder llegar a la intimidad de su casa, de su hogar, y poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo. Queremos saludarle, usted que nos está viendo aquí en la ciudad de Houston, usted que nos está viendo en ciudades aledañas, en diferentes lugares donde estamos llegando a través de esta transmisión. Queremos saludar a todos aquellos que nos están viendo en la ciudad de Conroe, allá en lo que es Humboldt, Tomball, en Richmond, Texas, en todo el condado de Brazoria, en diferentes lugares donde estamos llegando, Katy, lo que es en Kima, Galveston, llegando casi 2 horas fuera de la ciudad de Houston. Y damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da de poder llegar a la intimidad de su casa y de su hogar y poder compartir con ustedes 24 horas, los 7 días de la semana, llevando una programación para edificar y bendecir la vida de aquellas personas que necesitan escuchar una palabra de Dios para su vida. Y para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes en esta hora y poder llegar y poder expresarle a usted que nos está viendo, a usted que nos está escuchando, que no es una casualidad que usted nos esté viendo. Si usted que nos está viendo es primera vez que nos mira en cualquier ciudad donde estamos llegando, queremos decirle que Dios le ama, que Dios tiene un propósito maravilloso para su vida y que Dios quiere hacer cosas poderosas y maravillosas. También queremos saludar a aquellas personas que nos están viendo en lo que es aquí en La Porte, Texas, en Campo, Texas, Santa Fe, en diferentes ciudades donde estamos llegando a través de esta programación, y durante el día siempre estamos recibiendo esas llamadas. Estamos orando por su petición, estamos orando por su necesidad, cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su petición. Creemos con todo nuestro corazón que Dios es un Dios que hace milagros, Dios es un Dios que hace maravillas, y que en este tiempo hay algo poderoso y algo maravilloso que Dios está haciendo en la vida de todas aquellas personas que necesitan una palabra de aliento. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, y sabemos que la palabra de Dios es tan fuerte, como dice la Escritura, que es como la espada de doble filo y como martillo que quebranta la piedra. Y sabemos que Dios va a hacer algo poderoso y algo maravilloso en esta preciosa hora, donde quiera que usted nos esté escuchando y donde quiera que usted nos esté oyendo. No es una casualidad que usted nos esté sintonizando en esta preciosa hora. También queremos saludar a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos da de poder llegar a través de lo que es la bendición de poder llegar a través de todo lo que es las redes sociales en diferentes países, diferentes continentes. Damos gracias a Dios por este privilegio y damos gracias a Dios por la bendición que Dios nos concede de poder llevar la palabra de Dios, y que usted nos permita poder entrar a su hogar, ahí a su casa, a su apartamento, a su negocio, a su empresa, donde quiera que usted nos está, a su oficina, donde quiera que usted nos esté viendo, escuchando a través de esta programación, y poder compartir con ustedes una palabra de Dios, poder compartir con ustedes algo que Dios va a hacer a través de la palabra de Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y hoy queremos compartirle basados en esta enseñanza acerca de la madurez espiritual. Dios quiere que usted madure, Dios quiere que usted crezca espiritualmente, Dios quiere que haya un crecimiento en su vida, pero hay cosas en la vida del ser humano que impiden que ese crecimiento se dé. Hay cosas en la vida del ser humano que impiden que él pueda crecer espiritualmente, y como siempre hemos enseñado y como siempre hemos hablado, que la voluntad de Dios no es que usted se quede únicamente como un oyente, como un espectador o como una persona que únicamente asista a una iglesia. No, la voluntad de Dios es que usted desarrolle el llamado que Dios ha depositado en su vida. Cuando usted nace con un potencial natural, pero cuando usted nace de nuevo, cuando usted tiene ese encuentro con Jesucristo, en ese momento hay un nuevo nacimiento, como Jesús se lo dijo a Nicodemo: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, podemos decir claramente que cuando hay un nuevo nacimiento espiritual en nuestra vida, cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos al Señor, en ese momento hay un nacimiento espiritual en nuestra vida, y en ese momento, como dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que los dones son dados por Dios, es algo gratuito, no es algo que usted tiene que comprarlo, que usted tiene que pagar por ellos, los dones y lo que son los ministerios.
Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender que es algo que Dios nos concede, que Dios nos da a través de ese nuevo nacimiento que nosotros tenemos cuando nos encontramos con Jesucristo. Y otra de las cosas importantes es que el carácter es tan importante en la formación y en la vida de todo creyente, porque el carácter no es un regalo. El carácter usted no lo encuentra en una tienda, el carácter usted no lo consigue yendo a una conferencia, el carácter usted no lo consigue encontrándoselo por la calle. No, el carácter es algo que necesita ser formado en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios va a tratar con tu vida, Dios va a tratar con tus sentimientos, Dios va a tratar con tus emociones, Dios va a tratar con todo lo que tiene que ver con tu carácter, con tu personalidad. El carácter de la persona es lo que le distingue su personalidad. Entonces, hoy quiero compartirles un poquito acerca de esto. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que usted crezca espiritualmente. La voluntad de Dios no es que usted se quede únicamente como un oyente. La Biblia dice claramente en el libro de Primera de Timoteo en el capítulo 4, dice aquí Pablo diciéndole a Timoteo las siguientes palabras, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, escuche bien esto, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces podemos ver claramente que la palabra de Dios nos habla y la palabra de Dios nos dice que muchos van a estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, y muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es regresar atrás. Entonces muchos se van a extraviar, muchos comenzaron en el camino, muchos comenzaron con la palabra, muchos comenzaron con la sana doctrina, pero en el camino se desviaron. Alguien vino y les enseñó algo diferente que la palabra de Dios habla y que la palabra de Dios nos enseña. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces hay cosas tan importantes en la vida de cada uno de nosotros, y como nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros respetamos cada ministerio, respetamos cada iglesia, respetamos a los pastores, respetamos a los ministros, y usted como pastor y como ministro, usted enseña, usted doctrina a su redil. Entonces, pero la palabra de Dios nos habla y la palabra de Dios nos enseña claramente que en estos tiempos tan peligrosos, muchos van a estar escuchando a doctrinas de demonios, muchos van a estar escuchando a falsas enseñanzas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, y muchos van a retroceder en la fe, muchos van a dejar de creer en Dios, muchos van a dejar de avanzar. Y una de las cosas que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice claramente que quien da los dones es Dios. Pero mire lo que dice la palabra, y dice la escritura en el verso 11 de Efesios capítulo 4, verso 11, dice: y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, Pablo describe los 5 ministerios que edifican la iglesia, que edifican el cuerpo de Cristo. Entonces, hoy nos encontramos con denominaciones, nos encontramos con ministerios que algunos creen solamente que existe el pastor, el evangelista y el maestro. Pero el profeta, dicen, el último profeta fue Juan el Bautista y el último apóstol fue Pablo. Entonces nosotros respetamos lo que usted como pastor, usted como ministro, usted le enseña a su iglesia. Y alguien en cierta ocasión yo le preguntaba, yo le decía a él, usted estuvo enseñando acerca de los 5 ministerios, pero usted hablaba acerca de estos 5 ministerios que ya no existen los apóstoles, que ya no existen los profetas. Entonces, pero yo le quiero compartir lo siguiente: respeto su enseñanza, respeto lo que usted está enseñando, pero la palabra de Dios no me dice eso. La palabra de Dios me dice que hay 5 ministerios dentro de la iglesia. Y estos 5 ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo, para que la gente ya no sea niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y la Biblia me habla de 5 ministerios. La Biblia no me habla de 3 ministerios, de lo que es el pastor, el maestro, o solamente el evangelista, lo que hoy en día se reconoce únicamente, y que ya no existen apóstoles, que ya no hay profetas. Pero yo le puedo comprobar bíblicamente, verdaderamente, que sí hay en estos tiempos apóstoles. Después de que Jesús vino, después que Jesús murió, resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre, cuando Jesús se le apareció a Pablo en el camino, cuando Pablo fue llamado al apostolado, y hoy podemos leer sus cartas, sus epístolas, y podemos leer algunos puntos tan importantes, versos tan importantes en la palabra de Dios, y cuando él habla acerca de estos 5 ministerios, y él dice algo tan importante
que todo ministerio tiene que entender, todo ministerio y toda iglesia tiene que saberlo. Y mire lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios dice en Efesios 4, verso 11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. No está hablando en singular, no está diciendo un apóstol o un profeta o un evangelista. Él está hablando en plural. Él está hablando que él ha constituido, que él ha llamado, que él ha puesto en la iglesia los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores y los maestros. Cada uno de estos ministerios, estos 5 ministerios, tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una asignación de Dios, dada por Dios, y cada uno de ellos tiene frutos. La Biblia dice cada árbol es conocido por su fruto. Entonces, más adelante yo le voy a compartir en estas enseñanzas acerca de cuál es la función, cuál es la manera, cómo funciona, cómo trabaja cada uno de estos ministerios. Pero mi enfoque hoy es hablar acerca de la madurez espiritual. Mi enfoque hoy es confrontarlo a usted, que únicamente se ha conformado con asistir a una iglesia, únicamente se conformó a decir, yo soy hijo de Dios y ya soy salvo, ya le entregué mi vida al Señor. Muchos se quedaron ahí. El apóstol Pablo habla en una de sus cartas que cuando él iba a ciertas ciudades y levantaba estas iglesias, después de cierto tiempo, él regresaba a estas iglesias. Y cuando él regresaba a estas iglesias, la Biblia dice que el apóstol describe claramente que él esperaba que las personas que después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, deberían de ser ya maestros, estar enseñándole a otras personas, tenían necesidad de leche y no de alimento sólido, espiritual. Entonces Pablo les decía claramente, ustedes deberían de ser ya maestros, ustedes deberían de estar enseñándole a otros, discipulando a otros, pero parece que tengo que volver a enseñarles las primeras enseñanzas. Entonces hoy nos encontramos con esa misma imagen, hoy nos encontramos con esa misma realidad que el apóstol Pablo vivió hace más de 2000 años atrás, de donde se encontró con que personas que ya tenían varios tiempos de estar en los caminos del Señor, personas que ya tenían tiempo de estar congregándose en la iglesia, se habían conformado con ser solamente salvos, pero se encontró con otra generación que verdaderamente se había levantado, con una generación que tenía hambre y sed de Dios, una generación que quería crecer espiritualmente y quería establecer el reino de Dios en esta tierra. Entonces ahí podemos ver claramente que Pablo describe, no pueden ser ustedes personas maduras porque no puedo enseñarles una enseñanza sólida porque todavía son niños espirituales. Entonces el apóstol Pablo describe lo que es la madurez espiritual acerca de los niños espirituales. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando dejé las cosas de niño me convertí en un hombre. Entonces tenemos que anhelar crecer, usted tiene que anhelar madurar, usted tiene que anhelar ser diferente, usted tiene que anhelar ser una persona que diga, yo necesito crecer espiritualmente, yo necesito avanzar espiritualmente. Entonces hoy nos encontramos con personas que tienen 2 años, 5 años, 10 años, hasta 20 años de estar en una iglesia o pertenecer a un ministerio o pertenecer a un concilio, y usted les pregunta cuántas almas han salvado, cuántas personas han discipulado, cuántas personas han llevado a los pies de Cristo, y algunos le pueden decir ninguno, algunos le pueden decir quizás contado con los dedos con estas manitos. Entonces nos encontramos con esta situación hoy en día y realmente esto tiene que cambiar. Creemos con todo nuestro corazón que Dios está levantando en las naciones una generación de hombres y de mujeres, una generación de jóvenes, una generación de niños que se están levantando con el hambre y con la sed de Dios, de no quedarse únicamente con asistir a una iglesia, sino que poder encontrarse con el propósito por el cual el Señor lo salvó. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo, tiene un llamado de Dios. Dios ha depositado algo en su vida. Yo quiero decirle en esta preciosa hora, yo no sé si usted tiene 1 mes, yo no sé si usted tiene 5 meses o si tiene 10 meses de haberle entregado su vida al Señor, pero una cosa sí yo le voy a decir, hay un propósito de Dios en su vida, y el propósito de Dios en su vida es que usted crezca espiritualmente. Entonces Pablo describía estos 5 ministerios, y estos 5 ministerios tienen que estar dentro de la iglesia. ¿Para qué tienen que estar dentro de la iglesia? Mire lo que la Biblia dice, a fin de perfeccionar. ¿Qué significa la palabra perfeccionar? No significa una persona que sea perfecta o que sea una persona que no tenga ningún error en su vida. No, una persona perfecta significa y expresa claramente esto, que una persona perfecta es una persona madura. ¿Qué es una persona madura? Una persona madura es aquel tipo de persona que sabe cuándo abrir su boca y cuándo cerrarla. Es aquel tipo de persona que sabe cuándo quedarse callado y cuándo hablar. Es aquel tipo de persona que sabe
manejar cualquier tipo de situación. Es aquel tipo de persona que cuando le dicen qué buen trabajo usted hizo, esa persona sabe mantener su posición. Pero cuando esa persona no sabe mantener su posición porque todavía es un niño espiritual, entonces aquella persona se infla, aquella persona se cree que es la única persona y la única persona que tiene la verdad. Hoy nos encontramos en las redes sociales, nos encontramos en diferentes medios donde se ataca tanto al cuerpo de Cristo, donde se ataca tanto a otros ministerios, donde se juzga, donde se critica y donde dicen yo tengo la verdad y empiezan a atacar a los pastores, empiezan a atacar a las iglesias. Entonces eso al final, ¿qué va a edificar? ¿En qué manera edifica atacar a otros? ¿De qué manera edifica a lo mejor querer atacar a alguien para poder subir sobre esa persona? Eso no va a traer al final, no traerá ningún beneficio espiritual para la vida de esa persona. Entonces, una persona que es inmadura se deja llevar por cualquier viento de doctrina, y eso es lo que quiero compartir con ustedes acerca de la madurez espiritual. Una persona que no es madura espiritualmente, una persona que no tiene el carácter de Cristo formado en su vida, fácilmente es engañado, fácilmente es movido, fácilmente se come todo lo que le ponen ahí en la mesa. Aquí vamos a ver claramente, escuche bien lo que dice esta enseñanza. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones, los ministerios no son, escuche bien esto, porque están los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? El apostolado, el ministerio del profeta, el ministerio del evangelista, el ministerio del pastor y el ministerio del maestro. Pero están los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? El apóstol Pablo bien lo describe ahí en una de sus cartas, donde habla acerca de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, dones de sanidades, dones de milagros, los dones de interpretación de lengua. Entonces están los dones del Espíritu Santo y están los ministerios. Entonces los dones, y aquí habla Pablo claramente y da un énfasis bien claro, y Pablo está diciendo que son para edificar, no son para destruir. Si Dios te dio el don de predicar, si Dios te dio a ti el don de poder compartir la palabra, no fue para destruir la vida de las personas, no fue para acusar a las personas. Hoy encontramos mensajes donde acusan a las personas, donde atacan a las personas. Si usted ataca en su predicación a aquella persona y usted ataca todo lo que está externamente, aquella persona no va a cambiar, aquella persona ni siquiera se va a acercar a la iglesia. Yo compartía lo siguiente en cierta ocasión, durante tantos años que Dios nos ha llevado en la televisión, en los medios de comunicación, estando también, así como estoy hoy enfrente de las cámaras, también me ha tocado estar tras de las cámaras, llevando a personas a tener sus programas. Y recuerdo en cierta ocasión que apareció una persona y me dijo lo siguiente, me dijo, mire hermano, tengo una predicación, pero es muy dura, me dijo, es muy fuerte el mensaje. Yo le dije, si Dios le dio ese mensaje, es su programa, usted está pagando por su programa y usted puede compartir lo que usted siente en su corazón y lo que usted cree que sea correcto. En ese momento yo no sabía ni siquiera qué era lo que iba a hablar. En ese momento a lo mejor pensé, hasta cierto punto, a lo mejor va a exhortar, a lo mejor va a decir algo que va a confrontar a la gente a volverse a Dios. Entonces comencé a escuchar a aquella persona durante una hora. Yo estaba detrás de cámaras, estaba ahí dirigiendo las cámaras y todo y grabando el programa. Y recuerdo que esta persona una hora completa se la dedicó a atacar a la gente. No se peine, no use pantalón, no haga esto, no haga lo otro, no se pinta el pelo, no haga tantas cosas. Todo un mensaje exterior, queriendo cambiar las cosas exteriores de las personas. Entonces al final me dijo esta persona, ¿qué le pareció hermano el mensaje? Y yo le dije con todo mi corazón y con todo el respeto que usted se merece, ¿usted cree, le dije yo, que solamente su iglesia o su denominación, le digo, o su concilio la está viendo? Le dije yo, con todo respeto, le dije yo, y con todo mi corazón, no quiero ofender. Y entonces le dije, no solamente su congregación o su iglesia la está viendo tantas personas que se están muriendo, tantas personas que están desesperadas, tantas personas que están metidas en serios problemas. Y yo le dije, yo fui bien sincero y yo voy a ser bien honesto, le dije yo, ese mensaje fue un mensaje exterior. El mensaje de Jesús nunca fue un mensaje hacia afuera. El mensaje de Jesús fue un mensaje al corazón de las personas. Porque si no cambia lo que está dentro, lo que está afuera no va a cambiar. ¿Cómo una persona puede cambiar su manera de vestir? Al menos que Jesús cambie lo que está dentro de su corazón. Entonces, comencé a compartir esto y le comencé a decir, verdaderamente hay tanta gente, tanta necesidad, y hoy nos dedicamos tanto a atacar, nos dedicamos tanto a comernos unos a otros. Es increíble que hoy en día, la vez pasada oía a alguien decir estas palabras y decía que una de las situaciones que hoy en día se está librando en todas las naciones del mundo es que hay un ataque
unos contra otros. Y verdaderamente una persona madura no puede estar atacando a otros. Una persona madura no puede estar haciendo algo para subir, o sea, para poner a aquella persona abajo y decir yo tengo la verdad y yo soy el único que estoy bien y los demás que están a mi lado están mal. Pablo está diciendo acá que si él me dio un don, ¿es para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Yo recuerdo hace muchos años atrás experiencias propias que nosotros vivimos en las cuales yo escuchaba a personas usar el don de la profecía para su propio beneficio. Le decían a la gente, Dios me dice que me tienes que dar esa casa, Dios me dice que me tienes que dar ese carro, o le decían a la persona, dice el Señor que ella no es tu esposa es tal persona. Entonces eso comenzaba a suceder y eso comenzaba a pasar en ese momento y comenzaba a acontecer estas cosas y Dios comenzó a hacer estas cosas. Entonces para nosotros realmente es una bendición poder compartir esto y yo cuando yo miraba estas situaciones, yo decía en mi corazón, decía, wow, Señor, qué terrible personas que en algún momento de su vida Dios les dio el don de la profecía, porque son dones que Dios los da, pero están usando esos dones para destrucción. Destruir un matrimonio para formar otro. Escuche esto, destruir un hogar para formar otro hogar. Y Pablo dice que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Sabemos que Dios se está moviendo de una manera poderosa, de una manera maravillosa. Queremos bendecir a todos aquellos que nos están viendo, a todos aquellos que nos están escuchando y damos gracias por lo que Dios está haciendo y continuamos en esta enseñanza sabiendo de que Dios va a hablar, sabiendo que Dios va a tocar vida y que muchas personas van a conocer la verdad, porque somos especialistas a todos le decimos amén, pero usted tiene que ir a la palabra. Yo como pastor, como ministro, tengo una responsabilidad y es enseñar lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo pienso, lo que yo interpreto. Yo leo lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces Pablo dice que los dones del ministerio son para que usted sea edificado, es para que usted sea ministrado, es para que usted se levante, es para que usted sea restaurado, es para que usted sea, como dice, empujado hacia adelante, a seguir creciendo y a seguir avanzando. Entonces, mira lo que dice Pablo acá, Efesios capítulo 4, verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo crezca espiritualmente. Yo le voy a decir algo, lo más importante no son los ministerios, lo más importante no son los dones. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender en la madurez espiritual es que si una persona tiene ministerio y tiene dones en su vida, que son dados por Dios, son gratuitos, usted no tiene que pagar absolutamente nada por ellos, es algo que Dios le da a la persona cuando la persona tiene ese nuevo nacimiento y está buscando de Jesús, está buscando de la presencia del Señor. Entonces esa persona recibe esos regalos de parte de Dios, pero el carácter de la persona, escuche esto, el carácter es algo que es formado en su vida. ¿Y cómo es formado? Esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Cuando usted está en esas situaciones difíciles, cuando usted está en opresión, cuando usted está pasando momentos de aflicción, cuando Dios permite ciertas cosas en su vida, en su trabajo, en su negocio, aún ministerialmente, es porque Dios está formando su carácter, es porque Dios lo está forjando. ¿Por qué? Porque Pablo dice, hasta que todos lleguemos, no dice hasta que el pastor llegue, no dice hasta que el apóstol llegue, o hasta que el profeta llegue, o el evangelista llegue a la estatura del varón perfecto que es Jesús, sino hasta que todos tenemos que llegar a la estatura, todos tenemos que llegar a ese crecimiento espiritual. Esto es para todos, esto es para usted que nos está viendo, donde quiera que nos esté escuchando y donde quiera que nos esté viendo, esto es para todos. Todos necesitamos crecer espiritualmente, todos necesitamos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces usted tiene que anhelar ese crecimiento en su vida. Cuando un niño nace tomando leche. Y usted no le puede poner un bistec a un niño, porque ¿cómo le va a poner en la boca un bistec? Se le va a morir, se va a atorar. Entonces, lo mismo, usted a un recién nacido no le puede decirle, te voy a ir a comprar el carro del año para que nos lleves de vacaciones, porque no va a poder ese niño. Entonces, pero ese niño un día se va a convertir en hombre. Esa niña algún día se va a convertir en una mujer adulta. Entonces va a tener ya la habilidad, ya va a tener ya la inteligencia, va a tener ya la sabiduría para poder hacer lo que cuando era niño no lo hacía. Entonces hay cosas que cuando yo nací, si me pusieran a hacer lo que hoy estoy haciendo, no lo hubiese hecho.
Entonces, necesitamos entender que todos necesitamos madurar espiritualmente y crecer espiritualmente, pero para eso necesitamos conocer la Escritura, necesitamos conocer la palabra de Dios y conocer qué es lo que la Biblia dice. Mire que Pablo dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire, para que ya no seamos niños fluctuantes. El niño espiritual es fluctuante. El niño espiritual no tiene estabilidad. El niño espiritual es una persona que hasta cierto punto es engañado por cualquier cosa. Se cree todo. Una persona inmadura. Hay personas, yo la vez pasada hablaba con alguien y esta persona empezó a publicar en las redes sociales atacando ministerios, atacando a predicadores. Y yo le vine un día y yo le dije con todo mi corazón, le dije, venga para acá. Le digo, ¿por qué usted se ha dedicado a publicar muchas publicaciones que atacan a otros ministerios, atacan a otros ministros? Y yo le dije, para mí en lo personal eso no edifica absolutamente para nada. Y yo le hice una pregunta, yo le dije, usted ataca a ciertos ministerios que están llevando la palabra, ministerios que están llevando el reino, ministerios que están haciendo algo, no solamente en su ciudad, en su barrio, sino en las naciones. Están impactando, están llevando, conduciendo personas a los pies de Cristo. Yo le hice la pregunta, le quiero hacer una pregunta, le dije, ¿cuántas personas salvaste esta semana para Cristo? ¿Cuántas personas tú salvaste? ¿Cuántas personas tú sanaste? ¿Cuántos liberaste? Y te hago una pregunta, ¿cuánta gente estás discipulando? ¿Y cuál cree que fue la respuesta? Nada. No estoy haciendo nada. Entonces, es fácil, le digo yo, venir y empezar a publicar esas cosas para la gente del reino que están haciendo algo. Ahora, si están cometiendo una equivocación, si están cometiendo un error, mi deber, le dije yo, es orar por ellos. Mi deber es pedirle al Señor que si se han extraviado o en algo que está sucediendo, algo está pasando, mi deber es orar y mi deber es interceder, pero yo no soy juez. Todos le vamos a dar cuentas a Dios por nuestras acciones en esta tierra. Entonces, él se quedó callado y dijo la verdad, tiene razón. Y entonces, pero nos encontramos con muchas personas que atacan, que acusan, que están hablando de esto, hablando de lo otro, y todo eso. Y hay personas que siguen a estas personas, los siguen y les dan comentarios, le ponen like y toda esa cosa. Entonces participan de una inmadurez que lo único que está haciendo es afectando no solamente la vida de muchas personas que a lo mejor conocen a Jesús y que al conocer a Jesús no están maduros espiritualmente, sino aún aquellas personas que no conocen de Dios. Entonces la Biblia dice que Pablo dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier movimiento de doctrina. Entonces, ¿para qué son los ministerios? Es para que usted y yo podamos crecer, es para que usted y yo podamos avanzar espiritualmente, es para que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida. Estos ministerios no están para destruirnos, estos ministerios están para edificarnos. Y como le decía anteriormente, esta persona, yo le preguntaba, yo le decía a esta persona, usted estaba enseñando y usted decía que el último apóstol fue Pablo y que el último profeta fue Juan el Bautista. Y entonces yo le dije, ahora explíqueme algo, ¿qué dice la Biblia? Y yo le fui con la palabra, y yo le dije a él, ¿qué dice la Biblia en Hechos capítulo 13, en el verso 1 y el verso 2? Y yo se lo empecé a leer. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. Escuche, dice profetas, no dice el profeta Juan el Bautista, dice que habían profetas. Y dice la Escritura, y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Escuche, habían profetas en la iglesia primitiva. Después de Juan el Bautista, habían profetas. Luego le dije a él, hay otra palabra, hay otra escritura, en Hechos capítulo 21, verso 10. Mire lo que dice Hechos 21, verso 10. Mire lo que dice. Dice aquí, escuche, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces, cuando yo le comencé a mencionar estos pasajes, y le comencé a mencionar otros pasajes que hay, donde habla acerca de que no solamente estaba el apóstol Pablo, sino que habían otros apóstoles, después de Pablo, y aún después de Juan el Bautista, yo le dije, entonces explíqueme qué significa eso. Y él me quedó viendo y ¿sabe lo que él me respondió? Me dijo, técnicamente sí hay, me dijo. Entonces, en ese momento yo dije para mí, yo no le dije nada, yo le digo, respeto lo que usted me está diciendo,
pero la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios dice que sí hay apóstoles, que sí hay profetas, que sí hay evangelistas, que sí hay maestros y que sí hay pastores. Y estos ministerios son para que la iglesia sea edificada. Estos ministerios son para que, Pablo lo dice y lo describe en Efesios capítulo 4, es para que la iglesia ya no sea engañada, es para que la gente conozca la verdad y esa verdad los haga libres. Entonces, usted necesita entender, usted necesita crecer espiritualmente. Hoy hay tantas falsas enseñanzas, hoy hay tantas falsas doctrinas, hoy hay tantos movimientos que se están dando que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con lo que Dios quiere hacer. Hoy alguien viene y predica acerca de sanidades, predica acerca de milagros, del poder sobrenatural de Dios, y aparece alguien diciendo por ahí que eso no existe, que eso no es real, que eso es un falso movimiento. Si la palabra de Dios dice que Él derramó su Espíritu Santo, y cuando Él derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia comenzó a predicar el Evangelio con señales y con milagros. Pablo decía en una de sus cartas, yo cuando vengo a ustedes no vengo con filosofías, no vengo con huecas palabras, vengo con demostraciones del poder de Dios. El conocimiento es necesario. Tener el conocimiento de la palabra es necesario, conocer esta palabra es necesario, pero tenemos que entender algo, el conocimiento tiene que ir acompañado de lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ellos fueron instruidos por Jesús, ellos fueron enseñados por Jesús. Aún el mismo Gamaliel, el que instruyó a Pablo, le dijo a los religiosos de ese tiempo, se levantaron dos hombres, y estos dos hombres, sus líderes, estos dos líderes murieron, y cuando murieron sus seguidores desaparecieron. Pero les dijo, si este consejo, si esta obra es de Dios, ustedes no van a poder luchar contra ellos. Entonces, Gamaliel está diciendo claramente, en pocas palabras, si Jesús ya ustedes ya lo crucificaron, si Jesús ya murió y está muerto, ¿por qué razón estos hombres siguen predicando? ¿Y por qué razón estos hombres siguen llevando el poder de Dios? La gente está siendo sanada, la gente está siendo liberada, los hogares están siendo restaurados, y es porque Jesús ha resucitado. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Gamaliel no lo dijo así, no lo expresó, pero él les estaba diciendo en pocas palabras, si los líderes que murieron desaparecieron sus movimientos, y este Jesús, a quien ustedes persiguieron y lo crucificaron, y que murió, en pocas palabras, Él ha resucitado, porque ellos siguen predicando. Entonces, en pocas palabras, Gamaliel, maestro, el que enseñó a Pablo, está diciendo claramente que si esta obra es de Dios, nadie va a poder luchar contra ella. Entonces, lo que es de Dios, el movimiento de Dios sobrenatural sobre la tierra, es algo que nació en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos da su conocimiento, Dios manifiesta su poder. No solamente usted se tiene que llenar del conocimiento que Dios lo ama, que Dios tiene planes maravillosos para su vida. Usted tiene que conocer al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es un Dios que se manifiesta. El Dios de la Biblia es un Dios que toca. El Dios de la Biblia es un Dios que llena. El Dios de la Biblia es un Dios que manifiesta su presencia. Entonces, todos aquellos que hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida y que hemos experimentado la presencia de Dios, sabemos que Dios es un Dios que hace milagros y Dios es un Dios que hace maravillas. Y yo le digo en esta preciosa hora, donde quiera que usted me esté viendo y donde quiera que usted me esté escuchando, ahí está el teléfono, en la pantalla de su televisor. Yo sé que hay personas que nos han estado llamando, que han estado mandando sus mensajes en diferentes lugares, diferentes partes de la ciudad. Para nosotros es una bendición. Dios ha puesto esa carga en nuestro corazón de enseñar, de instruir, de acuerdo como la palabra de Dios dice. Y yo le podía mencionar tantos pasajes bíblicos que hablan acerca de lo que es realmente los 5 ministerios, que hoy en día hay apóstoles, que hoy en día sí hay profetas, y que estos ministerios están edificando el cuerpo de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Usted necesita conocer la verdad, usted necesita conocer la palabra de Dios. Ahora, yo respeto cualquier pastor, cualquier ministro, cualquier concilio que me esté viendo. Si usted no cree, yo respeto lo que usted no cree. Pero yo siempre le dije en cierta ocasión a un ministro, me invitó a comer y nos sentamos. Y él vino y quiso mover algunas cosas de acuerdo, principios, fundamentos que muy de niño yo había sido instruido en la palabra del Señor, en la sana doctrina. Y yo le dije con todo respeto, respeto lo que usted cree, respeto lo que usted me está diciendo, pero yo le voy a decir con todo mi corazón, yo fui instruido en la palabra de Dios. Yo conozco la palabra de Dios. Entonces, así como yo respeto, también usted respéteme lo que yo creo. Y lo que yo creo es lo que la palabra de Dios dice. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Entonces, así nos encontramos hoy en día. No estamos aquí para debatir, no estamos aquí para traer controversia, estamos aquí para compartir la palabra de Dios, para que la iglesia crezca, para que cuando yo miro a cada familia que Dios trae al ministerio, cuando miro a estos jóvenes, usted ha estado viendo durante la programación, usted mira testimonios impactantes de jóvenes que llegaron al ministerio, que estaban completamente en drogas, estaban sumergidos y hoy han sido restaurados. Hoy Dios ha hecho una obra especial en sus vidas y hoy Dios los está levantando y Dios los está preparando para lo que Dios tiene para sus vidas. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros hacemos? Creemos con todo nuestro corazón que una persona necesita desarrollar su llamado, necesita desarrollar lo que Dios ha puesto en su vida. Entonces, la palabra de Dios nos habla y la palabra de Dios nos dice claramente acerca de lo que realmente representa la madurez espiritual. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender acerca de la madurez espiritual es que el carácter, escuche, el carácter representa la personalidad de la persona, cómo es la persona. Y el carácter no es gratis. Escuche, el carácter no es gratis. El carácter es formado en la vida de cada uno de nosotros de acuerdo como usted busca a Dios, de acuerdo como usted busca de la presencia del Señor. El carácter es formado en su vida. Entonces, los dones son un regalo de Dios. Usted no tiene que pagar nada por ellos, pero el carácter es una formación en su vida. Y Pablo decía, ahí en Efesios capítulo 4, del 12 en adelante, dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, la voluntad de Dios es que crezcamos espiritualmente. La voluntad de Dios no es que nos quedemos como niños espirituales. Dios quiere que usted crezca. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo tiene usted de pertenecer a una iglesia? Y si usted me dice a mí que tiene 2 años, 3 años, y solamente se conformó con asistir a la iglesia y sentarse, entonces yo me pregunto, ¿ha crecido espiritualmente? ¿Ha avanzado espiritualmente? ¿Anhela realmente ser una persona que sea un canal de bendición? Porque si Jesús te salvó, si Jesús hizo algo en tu vida, Dios quiere que así como tú has recibido, como dice la Escritura, de gracia he recibido, yo doy de gracia. Entonces, de lo que Dios me ha dado es lo que yo doy. Entonces, yo estuve extraviado, yo estuve perdido fuera de los caminos del Señor. Dios hizo una obra en mi vida, conocí la verdad, fui instruido, fui preparado. Dios tuvo que forjar mi carácter, Dios tuvo que tratar con mi vida, entrar a situaciones que a veces yo decía, Señor, yo no sé por qué estoy en esto, y muchas veces me quejaba, muchas veces pataleaba, muchas veces me desanimaba, muchas veces me motivaba, hasta que entendí que ya Dios no quería que yo fuera un niño fluctuante, que me moviera por las situaciones. Entonces, tenemos que entender que la voluntad de Dios es que usted crezca espiritualmente, la voluntad de Dios es que usted desarrolle su llamado, la voluntad de Dios es que usted tome una decisión de decir, pastor, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero avanzar espiritualmente. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo y creemos con todo nuestro corazón que la voluntad de Dios es que cada persona que Dios trae al ministerio tiene que desarrollarse su carácter, tiene que desarrollar el llamado de Dios en su vida, pero eso depende de la persona. Si usted anhela crecer, si usted anhela ser diferente, usted va a tener que sumergirse, usted va a tener que buscar de la presencia de Dios. ¿Y el anhelo de Dios cuál es? El anhelo de Dios es que crezcamos espiritualmente, el anhelo de Dios es que avancemos espiritualmente. Dios no quiere que nosotros nos quedemos como niños espirituales, Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Entonces, una de las cosas que nosotros, para ir avanzando rápidamente y para que usted vaya aprendiendo y entendiendo, que dice la Escritura que una de las historias que habla acerca de la vida de un niño espiritual es cuando es movido por las circunstancias. ¿Cómo es movido por las circunstancias? Es muy sencillo. Hay personas que cuando tienen están felices. Hay personas que cuando todo está bien están contentos, están alegres, asisten a la iglesia y le dicen, pastor, yo quiero servir, pastor, yo quiero buscar el rostro del Señor. Pero hay personas que Dios permite alguna situación, alguna prueba, alguna circunstancia, algún proceso en su vida y pierden el gozo. Ya no sonríen, ya no van con frecuencia a la iglesia, ya no quieren servir a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Y es muy sencillo, hay inmadurez espiritual. Entonces, porque usted no puede depender que si tiene, está feliz. Y si no tiene, no está feliz. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, dice, y esto es una de las palabras del apóstol Pablo que me ha ayudado mucho en mi diario vivir y aún en mi vida cristiana, es que Pablo decía esto. Pablo decía las siguientes palabras. Pablo decía, he aprendido a estar feliz, a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir cuando hay abundancia y sé vivir cuando hay necesidad.
Entonces, pero en el proceso, cuando usted viene a los pies de Cristo, hay un proceso en su vida. Usted no viene a Cristo, a los caminos del Señor, y de la noche a la mañana usted ya es una persona madura. Hay un proceso de niño, como el proceso del niño, del bebé que nace, de 0 a 2 años, después de 2 a 11 años. Entonces hay un proceso. De la edad de los 11 hacia los 19 años es un cambio, es un proceso. Lo mismo de los 19 hacia arriba. Entonces ya aquel joven o aquella jovencita ya se convierte en una persona ya adulta, ya una persona madura. Y Pablo dijo, yo cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, caminaba como niño, me conducía como niño. Pero cuando ya dejé las cosas de niño, me convertí en un hombre. Entonces, en pocas palabras, lo que Pablo está describiendo es que aquella persona que es niño espiritualmente va a tener una vida inestable en su vida. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos aquí es que la madurez espiritual es algo que todos tenemos que anhelar, crecer espiritualmente, no quedarnos como niños. Es decir, quiero cambiar. A lo mejor usted es una persona que me está viendo, que fácilmente usted entre los chismes, fácilmente usted llegan a su casa o lo llaman por teléfono y le empiezan a decir esto y lo otro, y fácilmente usted empieza también a soltar y hablar y esto y hablar lo otro, y comienza a juzgar, comienza a murmurar, comienza a cuestionar. Como yo le compartía, y yo soy bien claro en esto, la murmuración, el cuestionamiento, el razonamiento y el chisme destruye hogares, destruye familias, destruye relaciones. Y no solamente eso, yo no me quiero llevar con un chismoso, yo no me quiero llevar con una persona que es suelto de labios, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo para hablar y tiempo para callar, hay tiempo para guardar silencio, hay tiempo para poder expresarse, hay tiempo en que usted camina, usted avanza, hay tiempo para comer, como hay tiempo para jugar. Entonces, todo tiene su tiempo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios no se adelanta ni se atrasa, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, cuando nosotros somos maduros espiritualmente, entonces nosotros sabemos manejar todo ese tipo de situaciones. Alguien llega a su casa, le toca la puerta y viene y le dice, te voy a contar la última. Y la última es que vieras el vecino esto, o vieras el hermanito esto, vieras la hermanita, y vieras aquel, y esto, y empieza, mire, y empieza la gran enredadera. Entonces ya después traen pancito, se sientan en la mesa y comienza, como dice, a darle como si a partir en pedacitos a la persona. Entonces, cuando una persona es inmadura espiritualmente, fácilmente cae en eso. ¿Por qué yo le estoy diciendo eso? Porque antes de ser pastor, yo fui oveja. Antes de ser oveja y asistiendo a la iglesia, yo fui una persona que muchas veces me decían a mí, véngase a tomar el cafecito o véngase acá, y empezaba yo a escuchar cosas que yo no debería estar escuchando, y empezaba a opinar cosas que yo no tenía que andar opinando, y al final, ¿qué cree que sucedía? Yo era afectado espiritualmente. Mi crecimiento se detenía, las bendiciones se detenían, porque todas esas cosas lo que traen a nuestra vida es una retención de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque todavía pensamos, todavía hablamos, todavía juzgamos, todavía señalamos como niños espirituales. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando una persona es un niño espiritual, es una persona que es movida por cualquier situación, por sus sentimientos, por lo que le está sucediendo, lo que le está pasando. La gran pregunta que yo me hago es personas que tienen hasta 3, 4, 5 años, 10 años de estar en la casa del Señor, de conocer a Dios, y todavía están lidiando y todavía están luchando con sus sentimientos. Imagínese usted, todavía están luchando con sus emociones, todavía están inseguros de sí mismos, y hay algunos que están dentro de la iglesia que no saben si van al cielo, piensan que si viene Jesús no saben si se van a ir con Él. Y póngase a pensar usted eso. Eso se llama inestabilidad espiritual. Eso se llama, como dice, que cuando el agua se agita, cuando el viento comienza a soplar, la persona comienza a moverse de acuerdo a lo que le está sucediendo, su estado anímico. Entonces, una persona inmadura es una persona que fácilmente es afectado por esa situación. La Biblia dice, escuche, la Biblia dice, si usted quiere anotar esta cita bíblica, en el libro de Mateo capítulo 14, verso 28 al 31, habla Mateo capítulo 14, verso 28 al 31, Mateo 14, verso 28 al 31, habla la historia de Pedro. La Biblia dice que ellos estaban en medio del mar, dice que el viento era contrario, las olas venían sobre la barca, y aparece Jesús caminando sobre las aguas. Cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas, Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Entonces, Pedro hizo algo que ninguno de los discípulos se atrevió a hacer. Entonces, Pedro dice la palabra que Jesús le dijo, camina, ven. Entonces, Pedro caminó. Usted ha escuchado la historia, a lo mejor ha visto las películas, las caricaturas, cuando Pedro camina sobre el agua, literalmente caminó sobre el agua, sobre la tormenta. Pero la Biblia dice que al ver el fuerte viento, dice ahí, tuvo temor y tuvo miedo. Y cuando quitó su mirada de Jesús, cuando quitó su mirada y su fe de la palabra que Dios le había dado, entonces dice que él comenzó a hundirse en el agua. Entonces, ¿qué representa eso? Eso representa a aquella persona que viene a la iglesia, recibe una palabra del Señor o a través de algún programa, Dios le da una palabra poderosa y aquella persona piensa en ese momento que todo está hecho, que Dios es poderoso. Aquella persona está pensando, diciendo, yo sé que Dios me va a sacar adelante, y tiene pensamientos de victoria, pensamientos, como dice la palabra, que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de paz. Aquella persona está declarando la palabra del Señor, aquella persona sale feliz y se va para su casa, y ya cuando llega el lunes se le presenta la primera dificultad. Y cuando se le presenta la primera dificultad, aquella persona que había estado confiando en el Señor toda aquella tarde, toda aquella noche, pero ya cuando se despierta por la mañana, viene el problema, viene la situación difícil, y en ese momento aquella persona comienza a hundirse. Aquella persona comienza a sentirse triste, aquella persona comienza a sentirse que ya no va a suceder absolutamente nada, que todo está en contra. Entonces, son situaciones que usted tiene que entenderlas, que las va a tener que pasar y va a tener que enfrentarlas. La vida, cada día nosotros enfrentamos situaciones, cada día enfrentamos circunstancias, tentaciones, procesos en nuestra vida. Entonces, van a venir esas situaciones a nuestra vida, se van a presentar en nuestro camino. Entonces, la situación es como Pedro. Pedro, al ver el fuerte viento, cuando usted quita su mirada de Jesús, cuando usted quita su mirada y pone su confianza en el Señor, y usted viene y usted dice, yo creo que ya nada va a suceder, entonces usted quitó su mirada del Señor. Entonces Pedro comenzó a hundirse, y cuando Pedro comenzó a hundirse, lo que Pedro le dijo, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Y dice la palabra que Jesús extendió su mano y le tomó la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces comenzamos el lunes a creerle a Dios, el martes a creerle a Dios, pero el miércoles pasa algo, sucede algo, y ya no le creemos a Dios. Y decimos, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, ¿a dónde está Dios? Si Dios me dijo que me iba a bendecir. Entonces nuestra fe va a ser probada, tu fe va a ser probada. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Si usted es una persona madura, usted va a ser como Habacuc, que dijo, aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me gozo, yo voy a seguir asistiendo a la iglesia, yo voy a seguir sirviendo al Señor, yo me voy a gozar con el Dios de mi salvación. Pero si usted es inmaduro espiritualmente, usted no va a hablar de esa manera. ¿Qué es lo que usted va a decir con su boca? Me voy a morir, no hay salida, no hay solución, mi condición, nadie me ama, nadie me quiere, estoy en una situación tan difícil. Entonces, eso es lo que hoy en día sucede en la vida de muchas personas. Entonces, cuando usted está en una situación, cuando usted está en un proceso, su carácter, escuche lo que le voy a decir, su carácter, su manera de enfrentar esa situación determinará qué nivel de madurez usted tiene. Si usted es inmaduro, usted se desanima. Si usted es inmaduro, usted renuncia. Si usted es inmaduro, usted deja de buscar a Dios. Si usted es inmaduro, suelta lo que Dios le ha dado. Y escuche esto, lo que le voy a decir. Pero si usted es maduro espiritualmente, usted sabe cómo enfrentar esa situación. Usted sabe que Dios le va a proveer. Usted se levanta y usted dice, yo sé que Dios me va a proveer, yo sé que Dios me va a suplir, yo sé que Dios me va a sacar adelante. Y usted se levanta temprano y dice, yo creo que Dios va a hacer un milagro en este día, yo creo que Dios me va a dar el trabajo. Y comienza usted a hacer lo que es ese trabajo de forjar ese carácter, de levantarse a pesar de lo que le está pasando, a pesar de lo que le está sucediendo. Entonces, si un problema te afecta tu estado anímico, si un problema te afecta tu manera de buscar a Dios, tu manera de asistir a la casa de Dios, entonces hay un problema. Y el problema es, hay un grado de inmadurez en tu vida. La pregunta es, ¿usted quiere quedarse ahí o usted quiere superar eso? Entonces, usted va a tener que tomar una decisión. No la toma el pastor, no la toma nadie, la toma cada uno de nosotros. Usted toma la decisión de buscar a Dios o usted toma la decisión de quedarse en la condición que usted está. Entonces, yo le comparto a usted en esta preciosa hora esta palabra. También hay otra historia
en la palabra donde nos habla que hay personas que se ofenden fácilmente. Hay personas que se ofenden fácilmente. Y quiero terminar con esto. La palabra de Dios nos habla en el libro de Juan capítulo 6, verso 60, verso 61. Al oír esto, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y la Escritura dice, Jesús comienza a hablar acerca de aquellos que lo buscan por los panes y por los peces. Hay personas que solo buscan a Dios para que Dios les resuelva sus problemas. Pero ¿cuántas personas están buscando a Dios porque realmente quieren un encuentro con Él? ¿Cuál es la razón por la que usted va a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual usted busca a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual usted pide oración para que Dios haga un milagro o Dios intervenga en su vida? Solamente es para que Dios le haga el milagro y usted olvidarse de Dios y buscar a Dios únicamente cuando usted está en una situación difícil. Entonces, cuando esto estaba sucediendo, los discípulos dijeron, no solamente estaban los 12, habían otros discípulos con Jesús. Y dice la palabra que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá tomar esta palabra? Entonces, cuando Jesús sabía lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando, los 12 discípulos estaban hablando, Jesús les dijo a ellos, les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y entonces dice la Escritura que Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hay personas que retroceden, hay personas que Dios los está encaminando, que Dios los está llevando, que Dios se está moviendo en sus vidas, pero hay personas que cualquier cosita los desanima, cualquier cosita los desmotiva y cualquier cosita los desajusta y los desespera. Entonces, si usted es movido por un problema, si usted es movido por una circunstancia, si usted es movido por los sentimientos, si usted es movido porque alguien le hizo una carita o alguien no le dio la mano o alguien lo ofendió, entonces su carácter tiene grietas y su carácter necesita ser formado. Y en pocas palabras hay un cierto grado de inmadurez. Ahora, la pregunta es, ¿nos vamos a quedar en esa condición o vamos a venir y decir, pastor, yo quiero crecer espiritualmente? Cada etapa de nuestra vida, escuche, cada situación de nuestra vida que Dios permite en nuestra vida es porque hay un proceso de Dios y hay algo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, no se desanime, no se desmotive, siga buscando a Dios, busque una congregación donde asistir. Si no la tiene, yo le invito a nuestra congregación aquí en la ciudad de Houston, Texas. Si vive en ciudades aledañas, ahí está la dirección, los servicios, los días lunes 8 de la noche, los días miércoles 8 de la noche y los días domingos a las 11 de la mañana. Y todos los jueves tenemos nuestras casas de paz en diferentes puntos de la ciudad y algunas ciudades aledañas. Y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Damos gracias a Dios por esta palabra. Yo quiero hacer una oración para todos aquellos que nos están viendo que quieren tomar la decisión de crecer espiritualmente. Esta es una pequeña introducción de lo que es la madurez espiritual que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes en estos horarios y llevando este mensaje para que usted pueda ser edificado y usted pueda crecer espiritualmente. Entonces, si usted que nos está viendo, usted dice, pastor, yo quiero crecer espiritualmente, yo me he desanimado, me he desmotivado, es verdad, pastor, me he metido en los chismes, he juzgado, he hablado de mis autoridades, he dicho esto, he dicho lo otro. Yo quiero invitarte que hagas conmigo esta oración y sacúdete de eso. Dios quiere que crezcas. Esta es una oportunidad en la cual Dios nos da para que nosotros podamos soltar eso y poder caminar para que podamos madurar espiritualmente y podamos crecer espiritualmente. Ahí donde usted está, yo le invito a que haga conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hoy, Señor, te pido perdón por mis pecados si te he fallado, si he sido inmaduro, si he sido un niño espiritual. Hoy tomo la decisión de crecer espiritualmente. Hoy tomo la decisión de avanzar espiritualmente. Hoy tomo la decisión de ser edificado, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Te doy gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, que hoy has hablado a mi vida en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración y usted es una de estas personas que le ha bendecido esta enseñanza, yo le invito que me mande un mensaje, que me llame por teléfono. Si no tiene dónde asistir, como le dije anteriormente, yo le invito a que venga. No solamente nosotros estamos enfocados en que usted asista a la iglesia, estamos enfocados en su crecimiento espiritual, que usted sea instruido, que usted sea discipulado y que usted pueda crecer espiritualmente y cumplir el propósito de Dios. No solamente usted, sino su familia, su hogar,
sus descendencias, sus generaciones. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Le saluda el pastor Yamal Salén y siga en sintonía de su canal Salén TV. Muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima.